Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. Muchas Estarás gracias. bien, claro que sí. Una joven de Michigan acepta el trabajo No de te su vida preocupes. y desaparece. Ahora las autoridades deben encontrarla. Sus únicas pistas son varios correos sospechosos y el oscuro pasado de su nuevo jefe. En Nueva York, una ambiciosa universitaria tiene todo un futuro por delante, hasta que se topa en el camino de un asesino. Es un crimen al azar, el más difícil de resolver. Pero los forenses encuentran un patrón inesperado que los llevará a una cacería interminable en contra del sospechoso. Pistas, testigos e informes oficiales son de ayuda para los investigadores, pero son solo un pequeño paso para encontrar a una víctima o a un asesino que ha desaparecido. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Desaparecidos. En este programa se cambiaron algunos nombres. Newport, Michigan, 25 de marzo de 2000. Una madre tuvo una corazonada cuando Carolyn Troughton recibió un correo de su hija Suzette, quien se había mudado del estado. Se suponía que estaría más tranquila. En lugar de eso, llamó a la policía. Operaciones tácticas, ¿puedo ayudarle? El operador de la policía de Kansas la contactó con la unidad de personas desaparecidas. Oficial. La señora Troughton explicó que Suzette se mudó a Kansas a fin de trabajar para un hombre llamado John Robinson. Suzette empacó sus maletas y llevó sus perros. Y No te prometió que preocupes. escribiría o llamaría. Claro que lo haré. Pero Carolyn no oyó de su hija en semanas, hasta que recibió un correo que no parecía de Suzette. Cuida a los perros. Está bien. Regresaré pronto. El detective Greg Wilson de la policía de Kansas dirigió el caso. La experiencia le decía que era común que los jóvenes perdieran contacto con sus familiares cuando se mudaban de casa. Pero en el caso de Suzette parecía una excepción. Suzette solía contactar a su madre por teléfono o por correo al menos 2 o 3 veces al día. Pero cuando se mudó a Kansas, de inmediato dejó de comunicarse. Eso preocupó a la madre de Suzette, ya que dijo que en el caso de su hija nunca había ocurrido que no hablara con su madre al menos 2 o 3 veces al día. En Kansas. Cuando se marchó, la estudiante de enfermería estaba emocionada por la oportunidad de cuidar del anciano padre de Robinson. La policía se preocupó cuando supo el nombre de su jefe. Los investigadores de Overland Park conocían a John Robinson, ya que se enfrentaron a él en los años 80 y sabían que era un criminal. En los 80, Robinson estuvo relacionado en varios casos de jóvenes desaparecidas, pero no fue acusado de ningún crimen relacionado con su desaparición. Los investigadores de la policía de Overland Park decidieron reunir toda la información que pudieran sobre Suzette antes de confrontar a Robinson. Fueron a la última dirección de ella, un motel. Hola. Detective Hola. Bobby Hummel de la policía de Overland Park. Mi compañero Greg Wilson. La empleada reconoció a Suzette ya que tenía 2 perros, lo que no era permitido. Tenía 2 perros. Cuando Suzette se enteró de la norma, la empleada dijo que no Se vio más deshizo a de los ellos ya perros. que no los vi después. La empleada dijo que Robinson pagaba la habitación de Suzette. Abonó los gastos bajo una compañía llamada Specialty Publications. Aquí lo tiene, señor Robinson. Gracias. Suzette se quedó en el hotel por 16 días y dejó la habitación el 1 de marzo, casi 3 semanas antes.
Si recuerda algo más, me La gustaría que me empleada llamara. entregó la cinta de seguridad Gracias. de ese día, Gracias. que les dio a los investigadores una foto reciente de Robinson. Luego hablaron con la señora de limpieza, quien recordó que Suzette ocupó la habitación 216. El 1 de marzo. ¿Puede Sí. describirlo? Ella recordó que el día en que la joven se marchó, un hombre con la descripción de Robinson había colocado su equipaje en la parte trasera de una camioneta. La mujer incluso describió el auto y ¿Ella las lo maletas. anunció o alguien lo hizo por ella? Sí. El motel fue el último lugar donde Suzette Roden fue vista, pero se encontraba afuera de la jurisdicción de Overland Park. Los investigadores pidieron la ayuda del Departamento de Policía de Lenexa, Kansas, en este desconcertante caso. Greg, Hola. El detective Wilson se reunió con Rick Roth de la policía de Lenexa y le informó de lo averiguado en el motel. Wilson también le dijo al oficial que no era la primera vez que oían de John Robinson. Teníamos información sobre el historial de John Robinson y algunos detalles sobre la desaparición de las jóvenes en los años 80 que concordaban con la desaparición de Suzette. En los casos anteriores de mujeres desaparecidas no se halló suficiente evidencia para probar las sospechas, y Robinson resultó ser un hombre difícil de investigar. Lo que no funcionó en los años 80 fue ir y hablar con Robinson de inmediato, ya que así él supo que la policía lo estaba investigando y que estaban buscando enérgicamente a las jóvenes desaparecidas. supongo que todos La se policía conocen. cree que esto le dio tiempo a Robinson de cubrir sus Vamos a rastros. empezar. El sargento Rick Roth quería hablar con los detectives retirados que trabajaron en los casos anteriores. Quizás sirva de algo. Vamos a intentarlo. Los trajimos e interrogamos. Teníamos sus informes policiales, queríamos escudriñar a fondo y obtener sus puntos de vista, lo que acertaron en sus investigaciones, lo que no, sus corazonadas, esas opiniones que no estaban en los informes policiales. Mientras más averiguaba sobre Robinson, el detective Roth temía que se le agotaba el tiempo. Pongámoslo a prueba. Creo que Dave... Si esperaba hallar viva a Suzette Roden, ¿Con vida? De acuerdo, bien, muchas gracias. los detectives procedieron a buscar las pertenencias desaparecidas de Suzette. Hicieron llamados a varias compañías de depósitos en el área, Sí, hola. buscando a una que alquilara depósitos para John Robinson. Sí, gracias. Encontraron una. Los detectives fueron a un depósito con puerta de acceso, obtuvieron los informes y descubrieron que él estuvo ahí el 1 de marzo. Ese fue el día en el que Suzette salió del motel con Robinson. Los investigadores luego centraron su atención en encontrar a los perros. Hola, ¿puedo ayudarle? Sus familiares nos dijeron que si encontrábamos a los perros de Suzette, algo malo le habría pasado a ella. Ellos eran como sus hijos. Un homicidio. Los oficiales La víctima usaron perdió la a 2 misma perros. técnica con las llamadas y hallaron a los 2 perros de Suzette. Se Fueron parecen mucho a sus adoptados perros, ¿no? después de ser dejados en un refugio. Los investigadores ahora temían que este caso de desaparición se hubiese convertido en un caso de homicidio. Cuando encontramos los perros, fue como confirmar nuestros temores de que en realidad ella estaba muerta. Tenemos su historial. Cuando la policía empezó a temer que no encontrarían a Suzette con vida, todo lo que podían hacer era tratar de encontrar a su asesino antes de que atacara nuevamente. Mientras la policía seguía buscando a la joven desaparecida en Kansas, centraron su atención en el hombre que la vio por última vez, un conocido criminal llamado John Robinson. La policía decidió mantener a Robinson bajo vigilancia, pero no querían que se enterara de su investigación. Sargento Rick Roth. Debido a nuestra falta de suerte en el pasado con John Robinson, decidimos no contactarlo e incluimos a casi todos los detectives en la investigación. La policía puso a Robinson bajo vigilancia. Estaba casado y vivía con una familia en una casa sencilla. Para la investigadora de experiencia Dawn Lehman de la policía de Lenexa, su comportamiento parecía inusual. Hacía varias actividades durante el día, casi siempre solo. Iba a visitar mujeres que llegaban al pueblo. Se encontraba con ellas en hoteles.
Muchas de sus actividades en el día eran fuera de su familia, pero llegaba a casa a las 4 o 5 de la tarde y en ese momento era un hombre de familia. Los investigadores examinaron su basura esperando encontrar algo incriminatorio. Algo que lo vinculara con Suzette Routen o su oscuro pasado. Además de su vivienda, Robinson también tenía una pequeña granja con varias casas. La detective Lehman fotografió el área. Justo al lado de la residencia había un pequeño establo y al lado del establo había algo que parecía chatarra, como cortadoras de césped, barriles, cosas así. Era como un área descuidada. Pero estaban a punto de encontrar una pista más evidente en la estación, donde hallaron una bolsa con documentos destruidos en la basura de Robinson. Encontré algo. Tira por tira, los detectives hallaron sus primeros indicios. Registros telefónicos, cuentas de tarjetas de crédito e historial de Internet. Pero una pieza de evidencia resaltó. Encontramos el recibo para un depósito en Raymore, Missouri. Cuando los investigadores fueron a hablar con la compañía, pudieron averiguar que, de hecho, John Robinson tenía un casillero en el mismo lugar, pero estaba registrado a nombre de una de las otras víctimas. En este punto, todo lo que la policía tenía eran sospechas. Necesitarían evidencia sólida a fin de obtener una orden para registrar el depósito. Sí. Buscaron esa evidencia en los registros telefónicos. Los informes indicaban que había llamado a Suzette cientos de veces. En ese momento. Pero no después de que ella saliera del hotel. Sí. También llamó a otras mujeres, incluyendo a 2 en Canadá. Aquí hay otra. Después se averiguó que algunas de estas mujeres visitaron a Robinson en hoteles de Kansas como Suzette había hecho. Ontario. Consideramos a cada mujer relacionada con John Robinson como una víctima potencial. ¿A las 5 a.m.? Sí. El caso de Suzette Routen empezaba a mostrar un esquema criminal aún más grande en cuanto a Sí, Robinson. conseguimos una que creemos que debe ver. Sí. No teníamos idea de cuál era su papel en todo este asunto. No sabíamos si había cómplices en la desaparición de Suzette. No teníamos idea de cuál era su papel y no podíamos contactarlas, ya que no queríamos que John Robinson supiera que lo investigábamos. Como la policía no quería que Robinson se enterara de la investigación, pidieron la ayuda de la madre de Suzette en Newport, Michigan. Encontramos a sus perros. Fue Robinson. Se los voy a Ella mostrar. aceptó ayudarlos a reunir información sobre él al grabar sus conversaciones telefónicas. Podemos monitorear las llamadas. Usaremos... Ella seguiría llamándolo para pedirle información sobre su hija, Haremos arresto. esperando que él Llame. mismo se incriminara. Pero fue demasiado ingenioso. Le dijo que Suzette estaba viajando con otro hombre y que tampoco había oído de ella. No dijo nada que fuese de ayuda a la policía. La historia de Robinson parecía improbable, pero las llamadas hicieron que apareciera una carta de Suzette sellada en San José. Su madre seguía sin convencerse. Todo era extraño, desde las palabras de Suzette hasta el hecho de que fuese una carta. Carolyn Troughton nuevamente llamó a la policía. Paul Morrison fue el fiscal de distrito de Kansas asignado al caso. Y estas cartas que llegaban de México, de California, donde hablaba de lo genial que la pasaba con estos caballeros con los que estaba, no las creímos ni por un segundo, pero creo que el punto es que, primero, no sabíamos si encontraríamos un cuerpo. Creíamos que estaba muerta y desde el comienzo supimos que era un sujeto más sofisticado que un criminal común.
Parecía que John Robinson era talentoso en escapar de sus crímenes, incluyendo las desapariciones de 3 mujeres de Kansas una década antes. Para los investigadores, todo indicaba que Robinson era un maestro del engaño. Era un mentiroso. La mayoría de sus crímenes eran financieros. Robó a todas las empresas en las que trabajó y todo indicaba que estafó a todo al que conocía. Justo cuando la policía temía que nunca descubriría la verdad sobre John Robinson, recibieron la llamada de una mujer que lo conoció como el hombre que verdaderamente era. En Kansas, Suzette Rowden estaba desaparecida y presuntamente muerta. La policía creía que John Robinson, el sospechoso, era un asesino serial, pero no tenían pruebas. Tienen que encontrar a John. Hasta que recibieron una llamada de una aterrorizada Fui mujer. violada en mi habitación. Robinson había hecho que viajara de Texas. Díganoslo. Y ella le dio a la policía información crucial. Ayer llegué de Texas y... El sargento Rick Roth fue uno de los investigadores No principales. conozco a nadie llamado John Robinson. La mujer fue a la oficina en un estado alterado y preguntó quién alquilaba la habitación en la que estaba. La gerencia le dijo que era John Robinson. La mujer lo conocía como James Turner. Eso la enfureció y empezó a gritar diciendo que había sido golpeada y violada y que él le había robado. Con la declaración de la víctima, la policía al fin tenía lo que necesitaba para confrontar a Robinson en persona. Policía del Lenexa, queremos hablar con usted. Cuando llegaron, estaba solo en casa. Señor Robinson, hay un par de cosas que queremos saber. Le preguntaron sobre Suzette Rowden y Nos las gustaría otras que nos mujeres. acompañara a la estación si usted Creo- lo permite para seguir con la conversación. Afirmó no saber nada. Antes de eso. Bueno, tendrá que esperar ya que está bajo arresto. ¿Por qué? Los investigadores lo arrestaron por robo y agresión de acuerdo con las declaraciones de la mujer de Texas. Con orden en mano, decenas de detectives y forenses se dirigieron al hogar de Robinson. Mientras que el sospechoso era llevado esposado a la estación de policía. Parecía que Robinson atraía a mujeres vulnerables a Kansas con promesas de amistad, empleo o sexo emocionante. Colocaba sus trampas con correos electrónicos, así que los oficiales confiscaron sus computadoras. También encontraron recibos de depósitos, estados de su tarjeta de crédito y recibos de hotel. La detective del Lenexa, Dawn Lehman, explica otros hallazgos. Encontramos varios libros sobre crear nuevas identidades, hacer que alguien desaparezca, cosas así. Hallamos papel membretado de la CIA, la DEA y la ATF. Incluso hallamos información sobre algunas de las mujeres con las que estuvo en los 80 como documentos o notas, quizás para saber con quiénes había hablado entre sus familiares. Pero no hallaron evidencia sobre Suzette Rowden. Esperaban encontrarla en sus computadoras. El detective Mike Jacobson de la policía de Overland Park, Kansas, tuvo la tarea de analizar la información en las computadoras de Robinson. Querían que buscáramos a otras víctimas. Querían saber si había fotos de mujeres u hombres en estas computadoras, de gente que no conociéramos. Y si hallamos esa clase de fotos, también querían saber sobre contactos. ¿Acaso John Robinson se comunicaba con otros, especialmente Suzette Rowden y otras víctimas que fueron identificadas? Los investigadores descubrieron que los correos que supuestamente enviaba Suzette a su familia en realidad provenían de la cuenta de correo de John Robinson. Eso indicaba que el mismo Robinson los había enviado. La policía esperaba hallar indicios más irrefutables en los depósitos de Robinson.
No sé si en ese momento pensamos que había en realidad cuerpos o algo así en los depósitos, pero creímos que allí había algo que lo vincularía con las mujeres desaparecidas. No estaban equivocados. Justo allí. Los investigadores hallaron el equipaje, la computadora, ropa, la identificación y otros objetos personales de Suzette. Aquí están la licencia de conducir y la tarjeta de seguridad social de Suzette. Pero más incriminatorio fue una pila de papeles de oficina con la firma de Suzette. Los papeles incluían una lista de direcciones y cumpleaños de amigos y familiares de Suzette. Esta fue la primera indicación de que Suzette estaba muerta. Tiene los nombres y direcciones de los familiares de Suzette. Pero para probar que había sido asesinada, la policía debía encontrar un cuerpo. Los investigadores empezaron por el lugar que Robinson conocía como la palma de su mano, su granja. Guiaron a perros policías a lo largo de los arbustos hacia un par de barriles grandes. Los detectives los abrieron cuidadosamente. Adentro encontraron un cuerpo. ¿La encontramos? Sí. El segundo barril también contenía un cuerpo. 151. Ahora debían probar que John Robinson era un asesino. Detective Greg Wilson de la policía de Overland Park, Kansas. No vemos muchos asesinatos, gracias a Dios. Cuando uno se vuelve oficial de policía, espera no tener que enfrentarse a una situación así. Todo este asunto fue muy abrumador. Ahora los investigadores debían averiguar qué les había ocurrido a estas víctimas y quiénes eran. Era un reto gigantesco. Uno que el forense del condado de Shawnee, Kansas, Donald Poyman, tuvo que asumir. Normalmente los cuerpos se encuentran en bolsas selladas y sabemos cómo examinarlos. En este caso, el solo sacar los cuerpos de los barriles sin contaminar la evidencia era algo complicado. No solo porque eran extremadamente pesados, sino porque había mucho tejido que se había vuelto líquido. Poyman determinó que ambas víctimas eran mujeres jóvenes que fueron asesinadas por un golpe en el cráneo causado por un martillo. Una había muerto un mes antes y la otra máximo 2 años. Cuando supo que los cuerpos fueron descubiertos, Robinson pidió hablar con su abogado. Señor Robinson, Los usted investigadores dijo que quería... acataron su petición, pero no sin antes mostrarle toda la evidencia que reunieron en su contra. Solo quiero que observe. La muy evidencia bien. incluía fotos de las víctimas, mapas y archivos de vigilancia. Los investigadores creían que al fin había llegado el turno de Robinson de esperar. Después de meses de investigar al presunto asesino en serie John Robinson, las autoridades en Kansas finalmente lo tenían en custodia. En la cárcel local, él y su abogado trataban de probar su inocencia. Sí, soy John. Fui arrestado por agresión sexual y... Hasta ahora, los únicos cargos en su contra eran agresión y robo a la mujer en Texas. Mujeres, de verdad necesito que hablemos. Pero después de hallar 2 cuerpos en su propiedad, el sargento Rick Roth estaba resuelto a no detenerse hasta llevar a este presunto asesino a sangre fría ante la justicia. Robinson se había escapado una vez. Esta ocasión no lo haría de nuevo. Este fue un caso enorme, el más importante que hubo en Lenexa en cuanto a oficiales y tiempo. Por 2 meses y medio, todos nuestros detectives trabajaron en él. La cantidad de detectives que estuvieron en el caso aumentó a un total de 35. Era una gran cantidad de oficiales. Los investigadores mujeres adultas. centraron su atención en la evidencia. Aparentemente, Lo primero era identificar a las víctimas encontradas en la granja de Robinson. Se pidió al doctor Daniel Winter, odontólogo forense, que ayudara con la identificación. En el caso de Suzette Troughton, su dentista nos entregó su historial médico y sus rayos X. Obtuve los rayos X y el historial y tomé fotografías.
Si Winter hallaba que ambos rayos X coincidían, podía decir con seguridad que los investigadores encontraron el cuerpo de Suzette Troughton. Vimos empastes idénticos en los rayos X, antemortem y postmortem. Esto fue suficiente para realizar una identificación positiva. Los registros dentales mostraron que una de las víctimas era Suzette Troughton. Los investigadores también identificaron a la otra víctima como una mujer que estaba desaparecida. Luego centraron sus esfuerzos en vincular a Robinson con el asesinato de Suzette. Empezaron examinando las cartas que la madre de Suzette recibió. La verdad sería revelada en el laboratorio. En la estación de policía de Kansas City, el criminalista Frank Booth extrajo ADN del cuerpo de Suzette. Esperaba compararlo con el material celular encontrado en los sobres que Suzette supuestamente envió a su familia. Quería averiguar quién había enviado esas cartas en realidad. Si puedo detectar algo debajo de la solapa del sobre, así sabré que encontré muestras de saliva. Además, busqué rastros de células epiteliales en el recubrimiento de la boca. Estas células tienen una apariencia muy distintiva y también contienen el ADN que puede identificar a quien lamió el sobre. No era de Suzette Troughton. El ADN en los sobres coincidía con una muestra de John Robinson. Él pudo haber enviado las cartas para desviar las sospechas sobre la muerte de Suzette. Robinson estaba conectado con la víctima a nivel molecular. Se hallaron cabellos y fibras en el depósito de Robinson que coincidían con los de Suzette. Y una huella en la licencia de conducir de Suzette era de Robinson. Pienso que Suzette Troughton creía haber hallado la oportunidad de su vida cuando viajó hacia acá. Se suponía que obtendría un salario de $65,000 al año y un auto. Se suponía que se quedaría en una mansión de 5 habitaciones, que viajaría por el mundo con John Robinson y su padre, ya que se suponía que su trabajo sería atenderlo. Ella no se lo esperaba. Tampoco había dudas. John Robinson asesinó a Suzette Troughton y a varias otras mujeres. Finalmente fue atrapado por la evidencia. Fue un hecho que no sorprendió al fiscal Paul Morrison. John Robinson estuvo matando personas por casi 15 años y nunca fue atrapado. Él sabía que lo habían investigado 1 o 2 veces, pero que escaparía. Así que creo que en cierta forma había arrogancia en juego y John Robinson es un hombre muy arrogante. Pero John Robinson no pudo escapar de la evidencia. Fue acusado de 2 cargos de asesinato capital y un cargo de asesinato en primer grado. Obtuvo la pena de muerte. John Robinson creaba trampas meticulosas para acercarse a sus víctimas. Pero al final, estar tan cerca de ellas le hizo imposible escapar. Pero cuando un asesino es un desconocido que ataca y escapa, puede volverse casi invisible. Nueva York, una ciudad de glamour y concreto, de sueños y de a menudo crudas realidades. En junio de 1988, una mujer que iba al trabajo no podía creer lo que veía. Había un cuerpo frente a las escaleras de su edificio en el barrio Harlem. La mujer llamó a la policía. Oficiales y un equipo médico llegaron en minutos. Claramente, la joven había muerto hace un tiempo. Los investigadores determinaron que fue abusada sexualmente. Y sin identificación, eso era lo único que sabían sobre ella. El detective de homicidios Rob Mooney tenía que trabajar arduamente. No sabíamos si ella vivía en el edificio en el que fue encontrada, y como no vimos golpes directos, no había una causa de muerte visible en la escena. Los investigadores tendrían que esperar la autopsia para saber cómo murió.
¿Cómo va todo? Los investigadores que acudieron a la escena examinaron a la víctima como fallecida en el lugar, ya que no encontraron una causa de muerte evidente y no había nadie en la escena que nos dijera lo que le ocurrió a esta mujer. En la oficina del forense, la autopsia confirmó que la víctima fue abusada sexualmente. Los técnicos realizaron un análisis de violación y obtuvieron ADN para comparar con un posible sospechoso. La autopsia también mostró que la muerte no fue un accidente. En la oficina del forense nos dijeron que la causa de la muerte fue asfixia por compresión en el pecho. Es decir, que alguien o algo ejerció suficiente presión o peso en su pecho y eso causó que no pudiera respirar. La policía regresó al edificio e interrogó a los residentes para saber si alguno conocía a la joven. Buenas noches, señora. Ninguno vio ni oyó nada sospechoso. Y no habían visto antes a la joven. No. De acuerdo, gracias. Pero los investigadores recibieron la llamada de una mujer que dijo que su hija estaba desaparecida. La policía habló con ella. Primero, ella les dijo que su hija se llamaba Rashida Washington. Describió a Rashida como una ambiciosa joven de 18 años que trabajaba para pagar la universidad. La policía ahora tenía un nombre para comparar con la víctima. La policía tiene una unidad que trabaja con la oficina del forense, la unidad de personas desaparecidas, así que cuando reciben un informe de una persona, normalmente, como rutina, compararán los informes de personas desaparecidas con los restos sin identificar, y así fue como se hizo la identificación. Tenemos a la víctima. La mujer asesinada era Rashida Washington. Una joven en 720 West. Pero nadie sabía cómo terminó muerta en el edificio. El edificio estaba a varias cuadras de su casa y no estaba nada cerca del campus de la universidad. Ella iba al Community College de Nueva York. ¿Podrás investigar eso? ¿Obtener los registros? Los investigadores fueron a la universidad a la que asistía. Hola, ¿cómo está? Revisaron las listas de sus Bien, clases. Aquí tengo lo que creemos que es ella. En busca de alguien que la hubiese visto en el edificio donde fue encontrada. No, está bien, señor. Gracias. No hallaron ninguna conexión. Buen día. No parecía lógico que ella estuviese en ese edificio. Luego fueron a la tienda de ropa donde trabajaba. Hola, bien. ¿En qué puedo ayudarles? ¿Podemos hablar con el gerente? Esperaban que la gerente pudiera aclararles parte del misterio sobre lo ocurrido a Rashida Washington. Bueno, la última vez que la vi... La gerente les dijo que Rashida se quedaba hasta tarde. Y no mencionó que tuviese planes después del trabajo. Fue muy divertido trabajar con... Descubrimos que se había ido del trabajo cerca de las 9:30 de la noche, el último día que estuvo con vida. Y todo indicaba que había tomado el tren como hacía normalmente, pero nunca llegó a casa. Primero... Era otro callejón sin salida. ¿1 de junio? Luego hablaron nuevamente con los más cercanos a Rashida. Era importante encontrar al responsable. No podíamos hacerlo con lentitud. Debíamos hacerlo bien y lo más rápido posible para prevenir que otros crímenes fuesen cometidos. Trataron de averiguar si ella tenía enemigos. No hablaremos de eso. Alguien con quien hubiese discutido o alguna mala compañía. Con esto servirá. Sus familiares, amigos y compañeros se sorprendieron al enterarse de que había sido víctima de un homicidio. Ella no era el tipo de persona que uno encontraría en esa posición. A fin de hallar respuestas, los familiares y amigos de Rashida colocaron panfletos en todo el vecindario. Obviamente, al no tener ninguna pista en ese punto del caso, había que empezar desde el principio y hablar con la gente que la conocía. Y luego expandir ese círculo para ver si podíamos averiguar lo que le ocurrió. El caso de Rashida era todo un misterio.
Sin ninguna información para continuar, el caso de violación y asesinato de Rashida Washington se estancó. Por favor, tome asiento. Luego, 3 meses después, la policía investigó otro caso de violación. Esta vez, la víctima sobrevivió. Acusó a un residente de su edificio de apartamentos. El hombre fue acusado y arrestado por el crimen. Pero en este caso, los investigadores pudieron haber atrapado al hombre equivocado. En la ciudad de Nueva York, la policía intentaba resolver el asesinato de Rashida Washington de 18 años. Creían que habían atrapado a un sospechoso. Pero la ciencia dirigía la investigación hacia otro rumbo. En 1998, los laboratorios federales y estatales creaban bases de datos de ADN para casos criminales. Cuando compararon el ADN del atacante de la segunda violación con la base de datos, el laboratorio hizo 2 hallazgos cruciales e inesperados. Primero, el hombre arrestado por el crimen era inocente. Y segundo, el verdadero culpable también había violado y asesinado a Rashida Washington. Encontramos un resultado para su caso de homicidio. Detective de homicidios Rob Mooney. La conexión de los 2 casos con el ADN fue crucial, fue un hallazgo clave. En ese momento, no nos indicó quién era el atacante, pero nos mostró que al menos una persona era responsable de al menos 2 ataques. Y teníamos más indicios para trabajar, ya que había una víctima con vida. Una persona vio al sujeto que mató a Rashida Washington y podría hablarnos sobre eso. Así que lo identificó por algo más. Pero esa no era toda la información hallada en la base de datos. De verdad es impresionante. Para Karen Doolin, quien era asistente del forense en el laboratorio de ADN de Nueva York, parecía que el violador que ahora era asesino había atacado antes. Al principio teníamos estas 2 investigaciones que pensamos no estaban relacionadas, ya que incluso se pensó que uno de esos casos tenía un patrón completamente diferente y que no tenía relación con el otro. Pero con el tiempo, al pasar 1 o 2 años, en el laboratorio, hallamos casos que coincidían, casos que no teníamos idea que fueron cometidos por la misma persona y que estaban relacionados. Al interrogar a la víctima de violación, la policía creó un retrato del sospechoso. El retrato fue distribuido en la universidad a la que Rashida asistía y en toda la ciudad. El trabajo de los investigadores tuvo resultados. Una mujer llamó con un indicio Detective anónimo. Mooney de homicidios, ¿puedo ayudarle? Ella estaba segura de que la persona del retrato era un sujeto que vivía en su edificio en East Street. Nos dio la dirección del edificio y un apodo, Ace, que averiguó al tener contacto con este sujeto en el inmueble. Así que los detectives procedieron a buscar en la base de datos personas en esa dirección con ese apodo. Intentemos con Dennis J. Este indicio los llevó a su primer sospechoso, un hombre llamado Aaron Key, Aquí vamos. quien tenía antecedentes por robo, posesión de armas, drogas y otros Aquí vamos, crímenes. estamos cerca, lo tenemos. Se lo parecía tenemos. al retrato. Muy bien, perfecto. Además, la víctima sobreviviente dio otra información crucial. De acuerdo con el fiscal Rich Plansky, En la escena del crimen, el atacante dejó una sudadera y una gorra de béisbol. Ella estaba segura de que eran parte del sujeto que la violó. Y resultó que la sudadera tenía la etiqueta de una lavandería atrás. para seguir la única pista sólida que tenían, los investigadores fueron a las lavanderías cercanas al apartamento de Key. Dígame, señor, ¿reconoce esta etiqueta? Un dueño de lavandería reconoció la etiqueta como la de su negocio. Entregó su lista de clientes. Aquí tiene. Gracias. Es una copia. El nombre de la madre de Key Muchas estaba gracias, allí. señor. Le dejaré una tarjeta. Está bien.
Además de que la mujer en su edificio nos dijo que creía que este sujeto era responsable de los crímenes, identificamos a la persona con ese apodo y descubrimos que quizás era el dueño de la sudadera que estaba en la escena del crimen. Así que nosotros procedimos a vigilar a Aaron en todo momento en este punto. Lo vigilamos las 24 horas a fin de obtener algo de lo que pudiésemos extraer una muestra de ADN. Si fumaba un cigarrillo y lo botaba, si escupía una goma de mascar, si bebía una soda y se deshacía de la botella, la guardaríamos. Aaron Key no hizo ninguna de esas cosas. Siempre parecía estar un paso adelante. Pero al equivocarse, la policía lo atrapó. Emitimos una orden de arresto para Aaron Key, es decir, que si lo arrestaban en cualquier lugar de Nueva York, nos informarían de inmediato y haríamos lo necesario para enjuiciar a este sujeto. Y resultó que Aaron fue arrestado en Midtown North por hurto menor frustrado. Como al fin tenían la oportunidad de obtener una muestra de ADN de Key, la policía le pidió una muestra de su mejilla para analizarla antes de encerrarlo. El problema era que si queríamos usar eso en la corte, él tenía que firmar un documento en el que indicaba que su ADN sería analizado y puesto en la base de datos del forense. Apenas leyó el permiso, no. él nos dijo... Va en contra de mi religión. No, ¿saben qué? Me hice testigo de Jehová hace poco y no lo haré hasta consultar con los ancianos en mi iglesia. Y eso fue todo. No precisamente. Aunque Key hizo lo que pudo para ocultar su ADN, las autoridades estuvieron un paso delante de él. Lo mantuvieron bajo estricta vigilancia en prisión, y un guardia guardó tazas de café de Key y otros reclusos. Se buscó ADN de muchos de ellos y para todos los casos lo conseguimos, pero una muestra de ADN coincidía con la evidencia de todos los casos. Los investigadores creían que Aaron Key era el responsable de todos los 5 casos. Simplemente debían comparar su ADN con el de la base de datos. Pero debido al gran número de archivos, eso llevaría tiempo. Algo que los detectives no tenían. Como solo fue acusado de hurto menor, la policía tuvo que liberarlo. Trataron de mantenerlo bajo vigilancia, pero logró escapar. No teníamos idea de dónde estaba en ese momento y todo se convirtió en un escándalo mediático el día siguiente. Su foto estaba en los diarios, ya que esa mañana en la que desapareció fue que obtuvimos el resultado de ADN. Así que él era el culpable. El violador, asesino y artista del escape, Aaron Key, había huido y podía estar en cualquier lugar. En Nueva York, análisis de ADN vincularon a Aaron Key de 34 años con 5 violaciones y 2 asesinatos, pero el sospechoso había huido. Los detectives vigilaron su apartamento durante días por si regresaba. Pero una noche se encendió una luz. La policía no perdió tiempo. Pero quien había entrado no era Aaron Key, era su compañero. ¿Quién es? Policía de Nueva York. Key no estaba allí y no había regresado por días. Pero acabo de entrar. Su compañero no sabía dónde estaba. Pero en ese momento el teléfono sonó. Responda. Si no, lo haré yo. Todo está bien, yo... No, responda, por favor. El compañero respondió el teléfono y solo por la mirada en su rostro concluí que Aaron fue quien llamó. Deme el teléfono. Le dije aquí, tienes que entregarte. Todos los policías de Nueva York tienen tu foto. Key aceptó reunirse con el detective Mooney para entregarse. Tenemos que hablar con usted. Dijo, pero no quiero llegar y que 100 policías salten sobre mí. Solo quiero encontrarme con usted en la calle. Y respondí, no hay problema. Pero no te equivoques. No aparezcas con las manos en los bolsillos o tendremos un problema.
La policía no quería seguir el juego de Key, así que obtuvieron sus registros telefónicos para saber dónde hizo la llamada. Querían atraparlo antes de que tuviese la oportunidad de escapar otra vez, pero fue muy tarde. Mientras conversaba con él, me dijo que estaba en un tren número 6 en camino para reunirse conmigo, cuando en realidad estaba en la estación Penn en Nueva Jersey. La policía luego trató de usar registros telefónicos y de tarjetas de crédito para encontrar a Aaron Key. Su rastro los llevó hasta el sur. Llamé a los técnicos y dije, rastreen este teléfono, refiriéndome al teléfono al que estaba llamando. Teníamos su número. Quería todas las llamadas que recibí entre esos dos periodos. Ellos determinaron que la llamada provenía de una cabina telefónica en el centro de Miami. La mañana siguiente, otro detective y yo fuimos hacia allá. Al llegar a Florida, la policía encontró la cabina telefónica que Key usó. Estaba directamente al frente de un hotel. Entramos en el estacionamiento y nos organizamos y decidimos quedarnos todo el día allí a vigilar el hotel para ver qué sucedía. Y 5 minutos después, Aaron salió hacia la calle y estaba con una joven. Y pensé, esto está mal. La víctima número 9 pasó justo enfrente de nosotros. 3 p.m. Los detectives de Nueva York, junto con la policía de Miami y un equipo SWAT, llegaron al hotel y cerraron las salidas. Tenían a Key atrapado, junto con todos los otros huéspedes y empleados del hotel. Los oficiales subieron y revisaron el hotel, cuarto por cuarto, en búsqueda del escurridizo Key. ¿Qué sucede? Tenemos una emergencia. Por su seguridad debe abandonar el edificio. Finalmente lo encontraron. ¡Abajo! ¡Manos arriba! ¡Abajo! ¡Al suelo! Key no opuso resistencia y la joven estaba a salvo. Si la policía no lo hubiese encontrado, la joven hubiese sido su próxima víctima. Su rapidez probablemente salvó la vida de la mujer. Key fue extraditado a Nueva York, donde pasó horas negando su culpabilidad. No conozco a Rashida Washington. Aún a pesar de la evidencia forense. Le dije que no conozco a Rashida, no violé a nadie. Los investigadores debían hallar la forma de hacer hablar a Key, y uno sugirió que quizás su novia podría hacerlo confesar. No sé de qué están hablando. Aunque el detective Mooney no estuvo de acuerdo, se permitió que la novia de Key entrara a verlo. Y él confesó todo. Admitió todos sus crímenes. Y por supuesto, no pudo dar una explicación de por qué hizo lo que hizo. Todo fue para nosotros evidencia útil para un juicio, ya que no se la solicitamos. Ella no entró allí como agente de la policía. De hecho, dije que ella no debía entrar en esa sala. Aunque Aaron Key tenía novia, era un predador sexual que disfrutaba violar mujeres. Rashida Washington vivía en el mismo edificio que Key. Buenas noches. Buenas noches, Kim. Ella debió haberlo conocido, y para él esa era la razón por la que tenía que matarla. Rich Plansky fue el fiscal. El caso no hubiese sido resuelto sin la evidencia. La evidencia forense hizo 3 cosas en este caso. Primero, identificó a Aaron Key. Como dejó su ADN en 5 de las 7 víctimas, la evidencia indicó que era él. Segundo, exoneró a varios sujetos inocentes, 2 de los cuales fueron arrestados e identificados por 2 violaciones. Y tercero, fue útil en ayudarnos a enjuiciar a Aaron Key y a ponerlo tras las rejas. Key fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Lo cierto es que este sujeto estará tras las rejas por siempre. No lo veremos más. Y si no hubiese sido así, seguramente habría cometido más crímenes. Los motivos de un asesino son un misterio, pero el rastro de sus crímenes es evidente. Gracias al incansable trabajo de los forenses,
Cuando ocurre un asesinato, es imposible que el culpable simplemente desaparezca.